nos quedamos sin internet. Pues sí, creo que por ahí nos están los idus de agosto, nos están haciendo algunas de las suyas, pero bueno, es normal. Creo que con la que cayó de agua ayer en el día allí en Atlisco fue bastante importante, ¿no? La cantidad de agua que cayó. Sí, sí, es verdad. No sé si has visto las fotos de la página y medio Atlisco bajo el agua, que parecía Venecia. Sí, sí, ya he visto de que estáis también buscando el tema de conseguir gondoleros, etcétera. Sí, sí, sí. Nueva atracción. Sí, nosotros, por ejemplo, como información para nuestros oyentes de Oxygen Radio, pues por ejemplo hoy a las 15:38 de este mediodía se ha sentido en las zonas de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz un terremoto de 4.4 en la escala Richter. Entonces, sí, sí. No, de bastante consideración para la zona. Pues sí, la verdad es que ha sido importante, no estamos acostumbrados a este tipo de movimientos. Ya se recuerda a nuestros oyentes, hace como cosa de 3 semanas estuvimos hablando de la o sea, de los fenómenos que van asociados a este tipo de movimientos telúricos y tal. Y como curiosidad os comentaré de que ayer, por ejemplo, la actividad de las hormigas fue frenética. Y era increíble ver esa actividad de las hormigas y de los chapulines, de los grillos saliendo fuera. Fue tremendamente curioso y bueno, observar la naturaleza también nos va indicando todos esos cambios que vamos teniendo. Lo que no es normal es la cantidad de agua que puede caer en Atlisco, ni que tengamos un verano tan atípico aquí en Sevilla. Pero bueno, es el mundo que en principio nos ha tocado vivir y en nosotros estar, poderlo cambiar por verlo de una forma más original. Sí, sí, exactamente. Y son fenómenos, por ejemplo, aquí está haciendo bastante calor para la época y muy poca lluvia. Y cuando llega a caer, hay tremenda. Casi estamos hablando de trombas ya. Uh-huh. Bien. No, inclusive ayer subió de intensidad 3 veces la lluvia antes de terminar. Importante. Es muy atípico, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estamos viviendo momentos muy atípicos en todos los aspectos. Para los oyentes de Oxygen Radio, yo les recomiendo unos estudios que hay de un ingeniero. Este hombre ya muy mayor está afincado en Castelar de la Frontera. Él es de origen sueco. Se llama Claes Linden. Y bueno, él tiene un estudio que basa todo este fenómeno del cambio climático, no tanto por el tema del efecto ozono, sino por la desforestación del Amazonas. Yo les invito aquí a todos nuestros oyentes a que visiten sus estudios realizados por Claes Linden. Y bueno, es otra teoría más, pero una teoría bastante creíble, más que otras que nos quieren hacer llegar. Lo comparto con todos vosotros. Pues parece que bastante interesante. La verdad es que sí, estaba viendo hoy un programa de los pantanos que había en Irak en 1980. Sí. Sí, sí. O sea, todo el mundo cuando hablamos o nos cuentan de Irak, lo primero que te viene a la cabeza es desierto, petróleo, violencia. Pero no, Irak era muy diferente hace tan solo 30 años. Uh-huh. Era una zona más bien pantanosa y cuando subió Saddam Hussein cambió el curso de los ríos y hizo que todos los pantanos en Irak se secaran. Uh-huh. Y ahorita hay organismos internacionales que están apenas tratando de recuperar una pequeña parte. Bien. De estos pantanos. Sí, efectivamente. Y de hecho comentar también que
tras la invasión de Irak por Estados Unidos, en principio para evitar males mayores, si vemos las noticias, bueno, aquello está hecho un infierno totalmente. Años más tarde ocurre el tema con Libia. Pues bien, algo que desconoce muchísima gente es que la verdadera riqueza de Libia no está en el petróleo, sino en unas reservas de aguas increíbles que tienen su subsuelo. O sea, y esto ya lo veremos dentro de unos años, que las verdaderas guerras se van a hacer no por el petróleo, sino simplemente por el dominio pues del agua. Y bueno, sí, ahí están todos estos casos de geoingeniería, chemtrails, etcétera, que bueno, pues animamos a nuestros oyentes a que naveguen por la red y encuentren esos estudios sobre geoingeniería y cómo se es capaz de cambiar fenómenos climáticos y temperaturas, etcétera, de forma totalmente artificial. Y eso a la larga, pues nosotros como seres humanos y seres vivientes y sintientes en la Tierra, pues tarde o temprano nos pasará una gran factura. Bueno, ya no la está pasando, lo que pasa es que todavía no somos conscientes de ello. Exactamente. Bien, pues ¿te parece, Ernesto, si recordamos a nuestros oyentes de Oxygen Radio los temas que teníamos para hoy, que se quedaron pendientes por problemas técnicos de la semana pasada? Sí. Íbamos a tratar en 2 bloques. El primero es un tema que está muy en boga, es una palabra que todos usamos para conseguir nuestros sueños, que es luchar. Y nos preguntábamos si realmente es necesario luchar para conseguir nuestros sueños y metas, o existen otras alternativas para lograrlo. Y también teníamos pendiente hablar sobre el estrés y el agotamiento mental, y sobre todo pues algo tan simple y tan complicado de hacer hoy en día, que es cómo alimentar a mi cerebro, a nuestro músculo de pensar. Bien. ¿Por qué tema te gustaría que empezásemos, Ernesto? Hoy te dejo elegir a ti. Bueno, yo creo que lo mejor, ¿cómo alimentar a nuestro cerebro? Bien, pues primero, para alimentar a nuestro cerebro tenemos que hacer una pequeña recapitulación y hablar un poco de qué es lo que hace que nuestro cerebro consuma recursos, y entre ellos vamos a hablar de un aspecto que hoy en día está muy en boga. Ya lo que hace unos años era algo que solamente sufría gente de muy alto nivel, ya hoy parece que quien no lo sufre pues no está en la vida, que es algo tan simple y tan complicado y tan inventado como es el estrés. El estrés, cuando nosotros, yo siempre me gusta comentar que el estrés es necesario, pero en su justa medida, como todo. Por ejemplo, si yo estoy ante una situación de peligro, imaginémonos que estamos en África, en la selva, y me aparece un león, y el león veo que se me acerca. Gracias al estrés que yo voy a sentir en ese momento, me va a permitir ser más ágil, correr más, acelerar mi ritmo cardíaco, mi respiración, para salir de ese peligro. Bien, eso es un estrés, digamos, puntual, que una vez pasado el peligro, eso sí, si corremos más que el león y que al final el león no nos come, pues pasado ese momento de estrés, bueno, pues hasta que tengamos otro momento podían pasar muchísimo tiempo. Con lo cual ese estrés es un estrés beneficioso, ¿no?, que nos libra de un peligro. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy en día? Hoy en día nos ocurre algo que es tremendo, ¿no? Que es que hemos hecho del estrés lo normal en nuestra vida. Y lo normal en nuestra vida es que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos sentimos que estamos en peligro, que estamos corriendo, que estamos amenazados, o bien pues por nuestras actitudes con la gente, o con el desarrollo de nuestro trabajo, por nuestras exigencias, etcétera. Pues bien, todo ese procedimiento
que ocurre con el estrés viene por dos fases o tiene dos etapas. La primera etapa sería el estrés agudo, que el estrés agudo vendría a ser un poco lo que hemos comentado al principio, de ese salir huyendo de ese león que nos quiere comer en la selva. Y este estrés agudo está siempre dominado por el sistema nervioso ortosimpático. Curiosamente, las siglas del sistema nervioso ortosimpático son SOS, es decir, SOS, socorro. Entonces, para que lo puedan entender nuestros oyentes de Oxygen Radio, todo aquello que en un momento dado nos hace sentir que estamos en peligro, en un momento puntual sería el estrés ese estrés agudo. Y esta dominación de este sistema nervioso ortosimpático es el que hace que se movilice todo nuestro cuerpo en busca de una respuesta para salir de esa situación de estrés. Por ejemplo, como comentaba antes, pues este sistema hace que que nuestros niveles de adrenalina aumenten, con lo que, si mi adrenalina aumenta, nos encontramos con una serie de respuestas físico-psicológicas que, si yo mantengo en el tiempo, pues se van a desarrollar o se van a traducir en un aumento de mi agresividad, en tener insomnio, va pues a disminuir mi capacidad de concentración, voy a comenzar con trastornos digestivos, voy a tener una hipersensibilidad, inclusive voy a tener trastornos sexuales, en el sentido de que, donde antes para mí era fácil comenzar una relación sexual con mi pareja y era placentera, pues ahora se vuelve todo lo contrario, ¿no? Y también pues hipertensión. Si cogemos cada uno de estos elementos y los sacamos de su contexto, nos podemos encontrar que hay muchísimos oyentes de Oxygen Radio que acuden al médico, pues, o consultan con su médico, con su naturalista, etcétera, pues por ejemplo porque tienen insomnio. Y ocurre que se les recomiendan tanto desde la fitoterapia, de otro tipo de terapias, etcétera, para hacer frente a ese insomnio, y el insomnio no desaparece, por una razón muy sencilla, porque el origen de ese insomnio no es el insomnio, sino es la situación de estrés en sí. Pero ¿qué ocurre? Que cuando pequeños estrés agudos de forma repetida se mantienen en el tiempo, es decir, se hace constante, nos enfrentamos a lo que se denomina el estrés crónico. Y este estrés crónico ya es mucho más complicado de, digamos, romper ese círculo vicioso, porque está regulado por dos glándulas súper importantes, que son la hipófisis y las glándulas suprarrenales, y una parte de nuestro cerebro, que es el hipotálamo. Para hacerles entender a nuestros oyentes de Oxygen Radio, el hipotálamo es la parte de mi cerebro que es capaz de regular funciones en mi cuerpo, tales como mis niveles de energía. Por ejemplo, el hipotálamo hace que yo un día me sienta con una energía que me permita, pues, levantarme y decir, hoy voy a andar 2 horas o caminar 2 horas, o también el hipotálamo es capaz de hacer que mi nivel de energía cuando me levante esté bajo mínimos, por ejemplo. También interfiere en los ciclos del sueño. Es curioso porque seguramente de que habrá muchas mamás y papás que nos estén oyendo ahora en Oxygen Radio, de que se quejen de que sus bebés tienen el sueño cambiado, es decir, duermen de día, lloran de noche, están más despiertos de noche. Pues bien, a veces eso lo que nos está indicando es que en el hipotálamo del niño, que se empiezan a realizar conexiones entre las neuronas, se está adaptando, digamos, a todas esas conexiones, a todos esos estímulos, y está intentando hacer las conexiones necesarias para poder integrarse en esa nueva vida. También nos regula la temperatura corporal. Por ejemplo, hay personas que suelen tener una temperatura corporal muy baja, ¿no?
o que siempre están con frío, o al contrario, que siempre están como acaloradas. También regula la presión sanguínea. También nos regula nuestra función muscular, nuestro sistema inmunológico. Es decir, personas que, por ejemplo, están expuestos al mismo virus, supongamos un resfriado, un constipado, y lo coge un hermano sí y otro no, cuando los dos están expuestos a lo mismo, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, algo tan simple como lo que es pues el hambre, ¿no? Pues bien, las funciones del hipotálamo junto con la de la hipófisis, que curiosamente la hipófisis, para tanto la medicina ayurvédica como a nivel de chakra, estaría, digamos, justo en el centro del cerebro, donde se suele localizar el sexto chakra, ¿de acuerdo? Pues bien, pues la hipófisis, digamos que es el director de orquesta de todas nuestras glándulas endocrinas, es decir, va a regular mi tiroides, nuestras gónadas sexuales, nuestras suprarrenales, nuestro páncreas, etcétera. Y las suprarrenales, que son, cuando estudiamos anatomía nos dicen que son los gorritos que llevan justo encima en los riñones, pues actúan, pues por ejemplo, con el corazón, aumenta la tensión arterial, actúan sobre la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, etcétera. Pues bien, cuando nosotros cogemos la vía de lo que se denomina un estrés crónico, nosotros generamos una hormona que se denomina el cortisol, ¿vale? El cortisol, ¿de qué se encarga? De movilizar todas mis reservas de energía. Es decir, va a buscar toda la glucosa que hay guardada en mis tejidos, ya sea músculo, tejido graso, etcétera, y dirigirla al torrente sanguíneo, ¿vale? De esa forma, yo voy a aportar rápidamente glucosa a mi cerebro, que es uno de los grandes alimentos del cerebro, la glucosa, ¿vale? De esta forma, ¿yo qué voy a conseguir? Que mi cerebro tenga una concentración de forma rápida para que yo pueda tomar la decisión más correcta y poder escapar de ese peligro que mi cuerpo siente al que está expuesto, ¿vale? Pero también tiene una contrapartida, y es que un exceso de cortisol, es decir, de azúcar en el cerebro, puede hacer que una persona se vuelva agresiva y que notemos que esa persona que está siempre bajo el estrés crónico, pues puede estar siempre pues de mal humor. Podemos encontrar, este caso es muy típico, por ejemplo, en personas que son diabéticas, cuando tienen o bien una hiper o una hipoglucemia, es capaz de cambiar su estado de humor rápidamente, y simplemente es pues la cantidad de cortisol y la cantidad de glucosa en sangre que llega al cerebro. ¿Cuál es el gran problema con el que nos vamos a encontrar con el estrés crónico, con esta cantidad de azúcar en el cerebro y con esta cantidad de cortisol? Pues que nos vamos a encontrar ante situaciones en las que nos vamos a encontrar a sufrir y a sentir fatiga crónica, es decir, personas que cualquier cosa les agota enormemente, que les hace sentir cansado. Es el caso típico de personas que se levantan por la mañana y dicen, es que me levanto ya cansada. O personas que ante el más mínimo esfuerzo están ya pues agotados. Es normal de que estén agotados. ¿Por qué? Porque las reservas energéticas de glucosa que deberían de tener, por ejemplo, en sus músculos, ha pasado todo a torrente sanguíneo y ahora está en el cerebro. De tal forma que mis músculos ahora no tienen cantidad suficiente de energía para poder solicitar un trabajo. ¿Esto en qué se va a traducir también? Pues curiosamente en un aumento de peso. ¿Pero por qué voy a aumentar de peso? Si estoy quemando glucosa, es muy fácil, porque yo necesito reponer mis reservas. Y el cuerpo, cuando se siente en peligro, lo que hace es, conservar y guardar, y además tener apetencias
por lo que se denomina comúnmente comida basura. No sé si te habrá pasado a ti alguna vez, Ernesto, que en un momento así en el que hayas estado, por ejemplo, nervioso a la hora de presentarte a un examen o estudiando, preparándote para un examen o en un trabajo, que la apetencia ha sido tomar cosas dulces, pasteles, chocolates, hamburguesas. ¿De acuerdo? Pues lo más común, Coca-Cola. Bueno, eso... las Coca-Colas y las Pepsi-Colas y los jarabes y las colas en general, bueno, eso ya es para coger y hacer un capítulo aparte, pero todo eso nos va pues a repercutir a la larga que si yo no estoy llevando una alimentación equilibrada, lo siguiente que va a sufrir que va a ser trastornos digestivos. Y nos vamos a encontrar ante el caso típico de personas con hinchazón de estómago, con estreñimiento, o todo lo contrario, se puede encontrar con diarreas, con que nada más terminar de comer se encuentran tremendamente pesados, que van a enfermar muy fácilmente, es decir, van a tener una debilidad inmunitaria importante y a cualquier bacteria o virus que se expongan rápidamente van a enfermar. Pero también es curioso que este tipo de personas se van a quejar de que tienen que tomar azúcar porque se les baja el azúcar, es decir, van a sufrir hipoglucemias. Y sufren hipoglucemias, indiscutiblemente, por ese aumento de cortisol en sangre. Es decir, recordemos, el cortisol hace que mis reservas de glucosa pasan en el torrente sanguíneo porque lo necesita mi cerebro, ¿vale? Y por supuesto, y otra de los trastornos que nos pueden ocurrir serían los trastornos cardiovasculares, que muchas veces a quien se los vamos a achacar es a la comida basura. Pero volvemos donde mismo, mientras que yo esté metida dentro de lo que es el estrés crónico, lo voy a sufrir, tome comida basura o no, por ese exceso de cortisol. ¿Vale? Entonces, explicado esto brevemente, ya podemos hablar de algo que va posterior al estrés o que va también cogido de la mano del estrés y que siempre se lo achacamos, que es el tema de las depresiones. ¿Sabías, por ejemplo, Ernesto, que más del 50% de las veces y de los casos de diagnóstico de depresión no son depresiones, sino que se denominan agotamientos mentales o cerebrales? ¿Sabías eso? Bien, creo que tenemos algún pequeño problema con las conexiones de internet. Creo que ya están solucionadas. A ver si Ernesto, podemos hablar con Ernesto. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Ya estamos aquí. Un fallo de internet otra vez. Bien. Bueno, tenemos que pensar una cosa. Hace algo más de 500 años pensar en estas comunicaciones hubiese sido totalmente imposible. O sea, que tengamos estos fallos, o sea, que tengamos estos pequeños fallos ahora, bueno, no tienen importancia y creo que nuestros oyentes de Oxygen Radio lo entenderán y perdonarán. Desde aquí le pedimos disculpas. Y bueno, seguimos. Íbamos hablando de que te preguntaba Ernesto que si sabías o eras consciente de que que en torno al 50% de los casos de personas que estaban diagnosticadas de depresión realmente no es depresión, sino que es se trata de un agotamiento mental o cerebral. ¿Conocías este dato, Ernesto? No, nunca lo había escuchado. Bien, sin embargo, seguramente de que muchos de nuestros oyentes han oído de casos de personas muy, muy allegadas a ellos, conocidos, familiares, etcétera, que se les diagnostica de depresión
y que, bueno, que tras años y años de tratamiento con medicación, etcétera, prácticamente no han conseguido nada, siguen en el mismo punto prácticamente. Esto puede ser simplemente por algo que ahora vamos a comentar y que necesitamos la introducción de antes del estrés, que se denomina el agotamiento mental o cerebral, ¿vale? Es curioso que de los nutrientes, los más importantes para el cuerpo humano, de todos ellos son los aminoácidos. Pensemos que los aminoácidos están presentes en todo nuestro cuerpo, inclusive los aminoácidos están presentes en nuestras cadenas de ADN. Es decir, que en mi información genética, en mi código genético, que pasado hacia mí de generaciones anteriores, la gran base son los aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Pues básicamente son sustancias compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Comentar a nuestros oyentes de Oxygen Radio que los aminoácidos son 20, de los cuales 8 son esenciales. Y algunos de ellos son totalmente indispensables para el funcionamiento neuronal correcto. De los 8 aminoácidos esenciales, es decir, fundamentales, lo más importante, se llaman así porque no los fabrica el cuerpo. Los otros 12 sí los fabrica el cuerpo, pero hay 8 que solo y exclusivamente lo adquirimos a través de la alimentación o de la suplementación. Y hay veces que evitamos o eliminamos ciertos alimentos de nuestra dieta diaria sin saber que nos puede perjudicar a nivel de esos aminoácidos que nos ayudan para nuestro funcionamiento y para darle alimentación pues a nuestro cerebro, que es el tema que ahora pasamos a tratar. Los aminoácidos, como comentaba anteriormente, no solamente son indispensables para el funcionamiento neuronal, sino que también son los componentes básicos de nuestras proteínas. Es decir, mis músculos, por ejemplo, cuentan y deben de contar con aminoácidos, pero también mis hormonas necesitan de aminoácidos, de esos aminoácidos, pero también los neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia que me ayuda a transmitir impulso nervioso entre mis neuronas y a través de mi sistema nervioso, de mis nervios, etcétera, ¿vale? Es curioso cómo en periodos en los que el organismo puede atravesar una crisis funcional, puede ser, por ejemplo, en el caso de que personas que sufren una desnutrición aguda, pongamos el ejemplo, se me viene en estos momentos pues a la mente el caso de personas que para perder peso se pasan días y días prácticamente sin comer, es decir, el tema de la anorexia, ¿vale? Pero también lo puede provocar traumatismo, trastornos articulares y musculares, incluso alteraciones en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, después de unas diarreas, de una colitis, de una gastritis que ha durado y que ha sido bastante pues agresiva, nos puede hacer que cambiemos nuestro modelo de comportamiento, por ejemplo, o que en ese periodo suframos de depresión, etcétera. Y es debido a que esos aminoácidos fisiológicos, ese nivel que necesitamos, sufre importantes variaciones. Los aminoácidos esenciales que más problemas nos pueden crear, sobre todo problemas psicofisiológicos por su déficit en la dieta, son unos nombres un poco raros, pero que seguramente que nos suenen ya. Son el triptófano, la lisina y la metionina. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el triptófano, la lisina y la metionina? Pues que se encuentran en cantidades muy pequeñas, y esas cantidades muy pequeñas que se encuentran sobre todo se dan en los cereales, que es donde principalmente lo vamos a encontrar. ¿Qué es lo que ocurre hoy por hoy? Bien, todos somos conscientes de que si cogemos, por ejemplo, una semilla de trigo de hoy y la comparamos con los bancos de semillas, por ejemplo, de semillas de hace
recogida hace 50 años, el ADN de la semilla de trigo que tengo hoy, y recordemos que el ADN es aminoácido, son cadenas de aminoácidos, ha cambiado completamente. Con lo cual nos puede estar ocurriendo hoy por hoy algo muy curioso, y es que lo que pensamos que estamos tomando como trigo realmente no es trigo. Y esto en vuestra querida tierra, en México, y lo podéis notar, y es algo que grandes compañías como por ejemplo Monsanto, etcétera, se han encargado muy bien de hacer. Comentan de que ya hoy por hoy el maíz no es maíz, ni sabe a maíz, ni se comporta como maíz, y es por esas alteraciones genéticas, esos cruces que le hacen. Exactamente. Efectivamente, lo has dicho y totalmente. Sí. Ya ni puedes hacer enchiladas porque se rompen. Se parecen mucho a las tortillas que hay en España. Sí, porque en realidad ya el trigo no es trigo, la avena no es avena, el maíz no es maíz, etcétera, etcétera. Pues bien, esa deficiencia de triptófano normalmente se va a encontrar en pacientes con depresión y, algo muy importante, en los suicidas. Hago aquí un pequeño paréntesis, porque hace un par de días falleció lamentablemente Robin Williams. Se suicidó. Decían que tenía problemas con alcohol, que tenía pues adicción con la cocaína, y que curiosamente se le había diagnosticado hace poco tiempo, si no recuerdo mal, era Parkinson. Pues bien, curiosamente el uso y el abuso de sustancias como el alcohol, la cocaína, también hace que baje nuestros niveles de triptófano, y ese nivel de triptófano, cuando es excesivamente bajo, está presente en los suicidas. Es decir, que a lo mejor es una hipótesis, no todo el mundo que se suicida porque tenga un problema real o una adicción o tal, sino porque realmente lo que ocurre en su cerebro es que le falta una sustancia denominada triptófano. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante el triptófano? Porque permite la fabricación, y esto sí ya nos puede sonar un poco más, la serotonina, que es una sustancia que ahora, hoy por hoy, en muchísimas farmacias y parafarmacias te venden para poder dormir bien, para estar tranquilo, etcétera, es decir, serotonina. Pero la serotonina parte del triptófano, y el 50% de la serotonina que yo voy a obtener a través del triptófano, ¿sabes a dónde va a parar? ¿Te lo puedes imaginar, Ernesto? No. Pues un 50% adelanto ya pues a nuestros oyentes, que por supuesto va al cerebro, pero el otro 50% va curiosamente a nuestro aparato digestivo. Curiosamente, hay autores que indican que nuestro aparato digestivo, sobre todo en la zona de intestino delgado, intestino grueso, que tenemos ahí más de 14 metros de terminaciones neuronales, funciona también como otro cerebro. Sería nuestro segundo cerebro. Pues bien, curiosamente el cuerpo decide que en vez de coger el 100% de esa serotonina y mandarla directamente al cerebro, manda la mitad al cerebro y la otra mitad al sistema digestivo. Pero ocurre que si yo mi sistema digestivo no lo cuido, no lo trato, no le estoy dando las sustancias que realmente necesita, estoy eliminando de mi torrente sanguíneo el 50% de serotonina que necesito para mantenerme de forma equilibrada. Curiosamente, esta serotonina la podemos encontrar en alimentos como las pipas de girasol, todos los cereales integrales, es decir, los que van con la cáscara, las legumbres, la leche. Cuando hablo de leche no hablo de la leche empaquetada, sino de la leche fresca. Y no hablo tampoco de la leche ni desnatada ni semidesnatada, sino de la leche que contiene toda su grasa. También de los huevos, de los pescados, de la carne, de la uva.
y de las uvas pasas. En cambio, y esto sí es curioso, tanto verduras y frutas, prácticamente la serotonina no está presente. Comento un pequeño dato con nuestros oyentes, y es que a menudo he tenido contacto y he tratado con personas que de la noche a la mañana se vuelven vegetarianos. Pero vegetarianos estrictos, es decir, ni introducen ni pescado, ni lácteos, ni huevos en su alimentación. Exactamente, solo y exclusivamente, y esto sé que puede ser un poco hacer un poco de controversia entre nuestros oyentes veganos, pero curiosamente al mes y medio, 2 meses de empezar este cambio en su dieta, comentan que tienen depresiones, que tienen cambios de humor, que se sienten tristes, deprimidos, que esa sensación no la había, aunque físicamente se encuentran bien, pero que esas sensaciones no la habían tenido. Pues bien, algo que deberían de hacer todas estas personas es recordar que esa serotonina de la que comentábamos antes, si yo decido no tomar los alimentos que las llevan, tengo que suplementar mi alimentación con triptófano y por ende con serotonina. Y en el momento que si no voy a tomar ni leche, huevos, pescado ni carne, tengo que suplementar esa falta de triptófano y de serotonina con suplementación. Y es curioso cuando este tipo de pacientes, en el momento que meten esta suplementación, mejoran notabilísimamente de estos aspectos. También tengo que comentar un pequeño detalle que muchísimos veganos me han comentado alguna que otra vez, y es curiosamente de que en ocasiones ellos mismos sentían la necesidad de tomar carne, pescado, huevos, pero que lo hacían a escondidas para no ser reprochados por por su entorno familiar o de amigos, etcétera. Es muy curioso, pero a veces deberíamos de escuchar más al cuerpo y menos las opiniones de los demás, y entender que a lo mejor esa carne, siendo vegetariana, que me está pidiendo mi cuerpo, me es necesaria para reponer mis niveles de triptófano. Que no Dime. Exactamente, pero yo recomiendo siempre que antes de terminar en un sitio de comida rápida, pues bueno, si no deseas comer carne de ningún animal, pues simplemente te suplementes con triptófano, que hay muchas casas que venden suplementación de triptófano y de serotonina, y mejora de todos esas patologías. También, dime. ¿Cómo? Perdón. Unos taquitos de saltamontes, de grillos. También, que esa será la alimentación del futuro, o sea, es la proteína más barata, la de los insectos. Chapulines, o sea, recuerdo los chapulines enchilados del mercado de Atlisco. ¡Wow! ¡Wow! Eso aquí, por ejemplo, en España los encuentra como delicatessen y como cosa excepcional. Pero bueno, si no quieres tirar de eso, simplemente suplementar con triptófano suficiente. Otro de los aminoácidos importantes es la taurina, que es vital tanto para el funcionamiento de nuestra vista, y otro también fundamental es la treonina, que tiene que ver con nuestros músculos y el estrés. Curiosamente, a mayor nivel de la treonina, mejor voy a responder al estrés y menos tiempo voy a sufrir los efectos de ese estrés. Otra de las cosas que os comento es que, por ejemplo, en caso de que alguien le haya diagnosticado depresión, yo aconsejaría que intentara suplementar con triptófano, con suplementos de metionina y fenilalanina, que se llama,
Cuando hay ansiedad nos está diciendo que hay una elevación de cisteína, y para el estrés y el agotamiento una disminución del aspartato y del glutamato. Y curiosamente esta misma disminución del glutamato la vamos a encontrar en la falta de memoria, en las alteraciones de memoria. Es decir, personas que se suelen quejar de mala memoria, de que no se acuerdan lo que tenían que hacer, y eso nos lleva a una de las enfermedades de las personas muy adultas hoy por hoy, que es el Alzheimer, ¿vale? Pues a veces ese Alzheimer se puede exactamente, se pueden controlar tremendamente, o sea, se pueden controlar bastante bien haciendo cambios en la alimentación. Y aquí es donde entra, y aconsejamos a nuestros oyentes de Sigue en Radio que tomen papel y lápiz. De todas formas, esto lo colgaremos, y si necesitáis más la información lo enviaremos a vuestro, o sea, lo colgaremos en la página web de Facebook de Proyecto Integral de Diseño de Vida. Y os voy a decir cuáles son los mejores alimentos para nuestro cerebro. Por ejemplo, algo que estamos eliminando constantemente de nuestra alimentación son las grasas, pero deberíamos de mantener la que se denominan las grasas, los fosfolípidos, que aseguran la flexibilidad y buen estado de las membranas de las neuronas. Y esto lo voy a conseguir tomando suplementación, o bien, por ejemplo, lo que se llaman las yemas de huevo. Es decir, si tomamos un huevo completo, solamente la yema. El hígado de las aves, los higadillos, no exactamente, es muy rico en estos fosfolípidos y en los ácidos grasos poliinsaturados, que constituyen las membranas neuronales, que son súper importantes tanto para la protección de las neuronas como para la memorización. Y aquí estaríamos hablando también de los aceites que se denominan de primera presión en frío, es decir, lo que digamos que sería el zumo directo de las semillas, no que necesitan ni procesos químicos ni de calentamiento para obtenerlo. Ahí estaríamos hablando de los aceites de nuez, de lino, de camelina. Aquí se recomienda exactamente, de ajonjolí, de sésamo, pero sobre todo el de nuez y el de lino son los mejores, ¿de acuerdo? Y aquí se recomendaría tomar entre 2 cucharadas al día mínimo, que lo podemos añadir pues en algo tan simple como en una ensalada. Nunca jamás calentar. Esto es importante. Si lo calentamos pierden sus propiedades y se descomponen. Siempre. Exactamente. Y sobre todo, algo que debemos de tomar son pequeños pescados grasos, es decir, lo que se denominan pescados azules, sardinas, caballas, arenques, mínimo 3 veces por semana, lo que sería el jurel, la dorada. Sí. El más barato de todos, sierra, que es pariente de todos ellos. Del atún, sí, pero esos serían de los grandes. Y estamos hablando de pescado pequeño. No puede ser atún, ni merlin, ni pez espada, ni pez sierra. Tienen que ser pescados pequeños. Sí, no te has de acordar, las sierras son chiquitas, tienen el pez aguja, tipo de gancho en la aleta trasera. Ajá. Bien, perfecto, pues. Eso es muy económico acá. Bien, pues ese sería perfecto. También hemos hablado de los aminoácidos. Los aminoácidos hemos dicho que son indispensables, y los aminoácidos los vamos a tomar tanto de las proteínas animales como vegetales. De las proteínas animales, pescados, carnes, productos lácteos, pero vuelvo a recordar, productos lácteos enteros, no vale la leche semidesnatada ni desnatada, los huevos, y se debe de equilibrar la cantidad de proteína cárnica con la cantidad de proteína vegetal, que estamos hablando de los cereales y las legumbres, ¿de acuerdo? Un aspecto especial requiere lo que se llamaría la quinoa, ¿vale? La quinoa, la espelta y el amaranto no están dentro de este grupo,
sí estarían dentro del grupo de los cereales el trigo, el maíz, la avena, el centeno, ¿de acuerdo? Y en las leguminosas, pues lo que sería el garbanzo, la judía, la lenteja, los guisantes, lo que vosotros llamáis porotos, si no recuerdo mal, puede ser el poroto, puede ser el guisante, las arvejas. Guisante, sí, los chícharos. Exactamente, exactamente. Y sobre todo que en eso sí, la comida, la cocina mexicana es genial. Los frijoles, un plato excelente, excelente para esto sería los frijoles con arroz, que en Brasil se toma muchísimo, feijão con arroz, ¿de acuerdo? Después otra cosa importante, la glucosa, pero ojo, no la glucosa de los azúcares rápidos, sino la glucosa de los alimentos ricos en féculas, como sería por ejemplo el pan, pero siempre intentando tirar sobre todo de panes o de tortas integrales, ¿de acuerdo? Sobre todo en el desayuno y en la cena. Y esto es importante, dejar la fruta o bien o para el desayuno o bien para la merienda, pero jamás dejar la fruta para la cena, ¿de acuerdo? También, ¿no? sí, pues muy fácil. La fruta siempre nos va a dar muchísima energía, ¿de acuerdo? Entonces, si yo para cenar tomo fruta, seguramente que mi descanso va a ser, me va a costar mucho más trabajo conseguir ese descanso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a obtener energía de forma rápida. Y esa energía de forma rápida significa que yo me voy a enfrentar a un esfuerzo, que yo voy a hacer una actividad. Entonces mi cuerpo está en alerta, con lo cual nos puede hacer que a lo largo de la noche pues nos despertemos varias veces, que no tengamos un sueño reparador. En cambio, si cambiamos, por ejemplo, lo que es la fruta por verdura con algo de proteína, ya sea proteína vegetal o proteína animal, el sueño va a ser mucho más reparador. Siempre y cuando, yo recomiendo siempre una proporción de 3 partes de verdura por una de proteína. Es decir, que si dividimos el plato en 4 secciones, 3 estarían llenas de verduras, una estaría llena de proteína, ya sea cereal o animal, me da igual. Después, otra cosa súper importante y que no le prestamos atención, que es el hierro. El hierro es el que ayuda a lo que es mi sangre a transportar las moléculas de oxígeno, ¿de acuerdo? Y el magnesio también, tanto como productor de energía como para la síntesis, es decir, para la creación de neurotransmisores. Y este hierro y este magnesio, ¿de dónde lo puedo obtener? Pues de alimentos como el hígado de ternera, los menudillos, que es el hígado de las aves, el marisco. Marisco, bueno, sí, sería más. ¿Vale? Pescado, la carne, algo que tenéis ahí fantástico, el cacao. El cacao tan bueno que tenéis. Pero puro. El cacao puro, con el que hacéis el mole poblano, ese tan maravilloso mole poblano. Pues bien, en ese mole poblano ya tenemos fuente de magnesio y de hierro. Es decir, que ya no hay excusa para no usarlo. ¿De acuerdo? Que por cierto, si no recuerdo mal, el mole poblano llevaba también almendras, ¿verdad? Almendras, sí, sí. Pues bien, las almendras también es una... Es decir, que si no puedo tener en mi alimentación pescado o marisco, pues lo puedo sustituir, pues por ejemplo, poniendo una pequeña porción de mole poblano en mis comidas. Tan simple como eso. ¿De acuerdo? Después pasamos al grupo de vitaminas B y sobre todo, la vitamina B5. La vitamina B5, a lo que nos va pues, a ayudar es a favorecer tanto los rendimientos intelectuales, es decir, cuando yo me tengo que poner a estudiar, a preparar un examen, etcétera, como también a la memoria, la concentración y la resistencia ante el estrés. Y también la vitamina B6, que participa en el buen funcionamiento de mi sistema nervioso en general. Pues bien, tanto el grupo de vitamina B
sobre todo la B5 y la B6, lo podemos encontrar en productos con cereales integrales. Volvemos a ese maravilloso cacao que tenéis allí, a las almendras, a las nueces, a las verduras con con hojas de color verde, las legumbres y los frutos secos. Pistachos, anacardos, todo eso lo vamos a encontrar. Es decir, que si sigo utilizando mi mole poblano, lo vamos a obtener. Y si no, añadiendo frutos secos o cereales integrales a nuestra alimentación, también. Algo también súper importante que no debemos de olvidar y que parece que solo y exclusivamente lo utilizamos como para cuando estamos con resfríos, o con enfriamientos o con gripes, que es la vitamina C. Pues bien, tanto la vitamina C como la vitamina E van a ser protectores de los ácidos grasos de las membranas, tanto neuronales como del resto. ¿Y qué son fuentes de vitamina C y E? ¿Dónde la podemos encontrar? En todas las frutas, verduras, sobre todo la vitamina C la vamos a encontrar en verduras de color verde y en semillas oleaginosas. Sobre todo la vitamina E la vamos a encontrar en nueces, almendras, anacardos, etcétera. Y por supuesto, tanto minerales como oligoelementos. Los oligoelementos, recordamos a nuestros oyentes de Oxygen Radio, que son elementos minerales que vamos a encontrar en muy pequeñita cantidad, pero no porque sea pequeña la cantidad que necesitemos, no es importante. Y eso lo vamos a encontrar tanto en las frutas como en las legumbres secas y frescas, en los pescados, en todos los pescados y en algo fundamental, en las aguas minerales. No la vamos a encontrar en el agua del grifo, ni en cualquier agua embotellada. Tiene que ser aguas minerales. En este caso serían las famosas aguas minerales italianas y francesas. No hay que irse a Italia ni a Francia, seguramente. Que cerca, exactamente, de que ahí tenéis. De hecho, son las que deberíais de tomar. Primero, porque está dentro de lo que es vuestro medio ambiente. Y segundo, porque van a ser muchísimo más económicas que las importadas. Y os puedo asegurar que para vuestros requerimientos van a ser excepcionales. Es decir, la famosa agua marca Evian, seguramente que para vosotros tenga un valor igual o menor que cualquiera de las aguas de manantial puras o de fuente que tengáis vosotros ahí. Con lo cual yo insto a darle más valor a las cosas locales que a las cosas de fuera. Y tenéis una riqueza impresionante, es decir, aprovecharla. La de aquí son aguas sintéticas. Todas las aguas gasificadas en México son sintéticas. Bien, pero yo no hablo de aguas gasificadas, sino de aguas que en la botella venga de un manantial de México. No hay. A la venta no hay. No me lo puedo creer. Sí. Bueno, por eso yo tomé esa costumbre. Por eso te lo digo. Solamente aguas francesas o italianas. O hay una de California, que es la más asequible. Son 20 pesos un litro más o menos. Que al peso, que al cambio con euros vendrían a ser aproximadamente €1. Bien, pues en ese caso, sí, pues en ese caso se tendría que valorar si prefiero tomar ese agua o, por ejemplo, leguminosas, legumbres o frutas. Claro, sería mucho más barato. Exactamente, pues en ese caso, como tengo la facilidad de que me lo pueden proporcionar otras cosas, pues voy a tirar siempre de lo más asequible. Pero volvemos desde que comenzamos el programa siempre comento. Es decir, no hay que rodearse de cosas caras, ni de cosas extranjeras, ni de cosas extrañas para vivir nuestra vida plena. Tenemos que aprender a utilizar los recursos que tenemos a nuestro alrededor.
¿Que un día me puedo permitir tomar una fantástica agua mineral? Pues mira, me lo permito. Pero a lo mejor me trae más a cuenta, en vez de tomarme un litro de ese agua tan excepcional, pues tomar todos los días, pues al menos 5 piezas de fruta, Sí, sí, mejor. Y por evitas ejemplo. tomar Coca-Cola. Efectivamente. Por cierto, volvemos a recordar lo mismo. Acordaros de aquella receta que os dimos, tan sencilla, ya que tenéis allí limas, limones, etcétera, que es algo tan simple como exprimir un par de limas en un litro de agua y rallar un poco de su cáscara y añadirle un palo de canela y unos clavos de pues de olor. Y eso es un refresco excepcional si lo queréis endulzar con miel de caña o con azúcar de caña, o si no lo queréis endulzar, no lo endulcéis, no es necesario. Tenéis una fuente de vitamina C, estáis hidratando vuestro cuerpo a un precio muchísimo más económico que un litro de cola de cualquier marca. Y os va a traer mucho más beneficios. Es decir, que vamos a aprender a utilizar lo que tenemos a mano. Sí, y además ahora que estamos en el regreso a clases, estaba leyendo apenas que todos los refrescos de cola, jugos, zumos que venden ya procesados, Uh-huh. lo que le hace al cerebro de los niños es que los tiene drogados. Pero por una razón, Eso uh-huh, aprendizaje. exactamente, pero por una razón muy sencilla, porque un refresco de cola o un zumo procesado no lleva los nutrientes necesarios que nuestro cerebro necesita. Comentamos, o sea, retomando un poco de todos los alimentos que hemos dicho, en ningún momento aparecía ni refresco de colas y tampoco aparecía los zumos envasados. Era todo natural. Recordemos el aporte de las vitaminas, del grupo de vitamina B para el rendimiento intelectual. Es decir, para las personas que comienzan ahora sus clases, súper importante ir ya a clase con un buen desayuno donde esté presente los cereales integrales, algo tan simple como por ejemplo tomar un buen taco de maíz con arroz y frijoles, o un bocadillo de pan integral con semillas, ¿de acuerdo? Con una buena taza de cacao, que ahí tenéis, y vuelvo a insistir porque el cacao es fantástico, con una buena taza de cacao, ¿de acuerdo? Y tomar frutos secos, es decir, tomar entre clase y clase unas poquitas de almendras, de nueces. El cacahuete yo no lo recomiendo y me alegra mucho que me hayas sacado el tema de los cacahuetes, porque hoy por hoy los cacahuetes es uno de los productos que más intolerancias y alergias alimenticias provoca, y aparte, digamos que lo que nosotros hoy tomamos por cacahuete no es cacahuete, sino que está ya muy... lo que solemos tomar ya es cacahuete transgénico. Sin embargo, las almendras, anacardos y pistachos todavía ya no es tanto. Y si no, algo tan simple como pipas de girasol, la semilla, o el maíz frito, lo que aquí en España denominamos kiko, o el panchito. Preferible eso siempre y cuando sepamos hacer posible, porque también desgraciadamente el maíz cada vez más es transgénico, con la variedad tan fantástica y tan maravillosa que tenéis allí en México. Pues intentar meter esos elementos en el desayuno. Y algo súper importante, entre clase y clase tomar algo para renovar, digamos, esa cantidad mínima que necesito de mi vitamina B para poderme concentrar, esa cantidad de triptófano, etcétera. O sea que oyentes de Oxygen Radio, que empezáis las clases ahora con fuerza y con ganas,
importantísimo un buen desayuno, un buen almuerzo y siempre que os pongáis a estudiar, siempre contar con algo de fruta, con algo de frutos secos, etcétera. Me parece muy bien. Sobre todo descartar todo lo dulce. Exactamente. Desde yogures, por ejemplo, aquí tienen contenido de fructuosa, los Exacto. famosos Boing, Ujú. que son bebidas a base de frutas y alta fructuosa, entonces todo eso hay que evitarlo. Ujú. Por ejemplo, algo que yo no suelo recomendar en absoluto son las bebidas tipo Aquarius. O sea, las bebidas estas para después del ejercicio. Hay una forma de hacerse una bebida mineralizante tremendamente barata, que es tomando 1 litro de agua, se le añade lo que es de una cucharada pequeña de café, lo que sería la puntita de bicarbonato, y un par de limas o limones exprimidos. Eso remineraliza bastante bien. Y lo que sí, importante también para la gente que estudia, mantenerse bien hidratado, y esas bebidas que son a base, ese tipo de bebida que te suelen dar alas, no sé si por allí se tomará muchísimo, por aquí cada vez más. Por favor, evitar tomar ese tipo de bebidas, porque sin quererlo estáis sometiendo a vuestro cuerpo a un estrés impresionante que no os conduce a nada. Vuelvo a insistir, tenéis una bebida tan genial que es el cacao. Tomad el cacao puro. Esos fantásticos cacaos con el agua caliente y añadido, eso ya es una bebida súper energética, que no va a tener los efectos secundarios, y si no recuerdo mal, el cacao puro es bastante asequible. ¿Me equivoco? Aquí sí, todavía. Pues si tenéis buen cacao, aprovecharlo, porque aquí en España el cacao es una delicatessen y encontrar buen cacao es tremendamente caro. Allí que lo tenéis a un precio asequible, por favor, aprovecharos de él. Ya no solamente por la riqueza del grupo de vitamina B, sino también por el magnesio, tan importante para tantos procesos de nuestro cuerpo. Así que cacao, mole poblano, que tengo enormes ganas de volver pues a visitar Atlisco y Puebla, nada más que para degustar ese maravilloso mole poblano y esa fantástica gastronomía que tenéis allí, que debéis de estar orgullosos de ella. Y perdonadme que os diga, donde esté la comida tradicional mexicana, que se quite cualquier comida de restaurante, de cadena rápida, etcétera. Pasa aquí como la comida en España. Tenemos también una riqueza gastronómica muy buena, y sin embargo cada vez hay más gente enganchada a ese tipo de comida basura, que cada vez se empeñan más en hacernos creer que no es ni tan basura y que es algo de comida. Bueno, sí. Todas las cadenas, solamente hay una cadena que no, hay 3 cadenas en Estados Unidos que no son comida basura. Una es Chicken Filet. ¿Sí? Pues son muy caras también, es mucho más caro que McDonald's. Luego está otro restaurante que se llama Panadera. ¿Sí? Y Olive Garden. Son las únicas que no son transgénicos ni nada por el estilo. Bien, uno de Son los... muy sí. caras, pero son muy caras. Ya, ese es el gran problema. Son para un tipo de personas con un poder adquisitivo medio alto, Sí. pero lo que debería de ser lo normal,
lo hemos convertido en algo excepcional, que eso es lo lamentable. Es decir, lo excepcional sería, y lo caro debería de ser, ir a comer a un restaurante de comida rápida, y lo normal y económico debería de ser comer comida sana. Y sin embargo, hemos hecho absolutamente todo lo contrario. Hemos convertido lo que debería de ser lo normal en excepcional, y encima le hemos subido el precio, cuando debería de ser todo lo contrario. Creo que las cosas cambiarían, bajo mi punto de vista, si es que hay que cambiarlas, porque también es al final tenemos lo que entre todos hacemos, ¿no? Hemos decidido que la comida basura sea más económica. Pues si en su día conseguimos que la comida basura sea más económica, ¿qué nos impide hoy por hoy hacer que la comida normal, la que deberíamos de tomar, no sea excepcional, sino que sea también económica, y que la otra, la comida basura, sea eso, comida basura, y que bueno, que la tome quien quiera tomarla y como quiera tomarla, pero que sea asequible esa comida excepcional. Es decir, no puede ser excepcional que cueste más barato, por ejemplo, un yogur que una pieza de fruta. Sí, sí. No puede ser más excepcional que la gente le salga más barato comprar un litro de refresco de cola que un litro de agua. Eso no puede ser. No debe de ser. A no ser... ¿Cómo, perdón? O el vino. O el vino. Pero bueno, el vino, si es un buen vino y tomado en su justa medida, tiene también muy buenas propiedades, es decir, pero no puede ser que cosas básicas estén por encima del poder adquisitivo y se hayan vuelto como cosas excepcionales frente a otras que sí deberían de serlo. Y eso, los únicos responsables hemos sido todos nosotros. O sea, que en nuestra mano está deshacer lo hecho si queremos deshacerlo. La cuestión es que pensamos que, bueno, que no consumo este tipo de producto porque es caro, pero tampoco dejo de comer en otros sitios para que empiecen a aflorar más sitios de comida orgánica, de comida que en realidad es la comida que deberíamos de tomar. No debería de ser un lujo, no debería de ser un lujo. Sí, no, y desgraciadamente, bueno, aquí ahorita en Estados Unidos hay una lucha muy importante porque hay productos que se dicen orgánicos por no usar pesticidas y realmente son transgénicos. Entonces también hay que buscar en las etiquetas que diga por un lado que es orgánico y por el otro lado que no son productos transgénicos. Algunos son más caros, pero el sabor es muy diferente. Por ejemplo, hace un par de días comí unas galletas de chocolate y si lo comparas con unas chips Ahoy, es que es como comer cartón con chocolate. Las chips Ahoy y las otras saben muy diferente. Bien, la paladar, sí, la degustación es muy diferente. Sí, por lo menos en Estados Unidos se plantean ese debate. Pero aquí, por ejemplo, en España ni siquiera se plantea. Por ejemplo, España es el país de la Unión Europea con más superficie dedicada al cultivo de transgénicos. Es decir, cuando de toda la vida España, por sus características climáticas, etcétera, ha sido, junto a Italia y junto a Grecia, si no recuerdo mal, y Portugal, hemos sido el granero de Europa. Y ahora resulta que somos donde hay más cultivo de transgénico de toda Europa. Es decir, es muy lamentable. Pero vuelvo a insistir. La sociedad en general ha decidido que esto sea así, y la sociedad en general debe decidir si quiere que sea de otra manera y cambiar eso. Y eso nos lleva, no sé de cuánto tiempo disponemos, Ernesto. No, ahorita vamos bien.
tiempo. Bien, porque todo eso nos lleva a hablar de nuestro segundo tema, que es la lucha. ¿Luchamos o hay otras alternativas? ¿Luchamos contra los transgénicos o existen otras alternativas? Fíjate qué cosa tan curiosa. Sí, sí. El tema de luchar. Si por ejemplo yo te digo, mira, está luchando el pueblo iraquí contra el pueblo pues de Libia, por ejemplo. Tú tienes, ¿para ti sería algo positivo que estos dos pueblos estuvieran en lucha o sería algo negativo? ¿Tendría connotaciones de que bien, que están luchando o vaya, están luchando, la gente sufriendo? ¿Cuál sería tu percepción si yo te digo, mira, hay dos pueblos que están luchando entre sí? Pues bueno, si me dices en el Oriente Medio, diría no, muy mal, por cuestión del petróleo. Bien. Porque van a encarecer el petróleo. Bien. ¿Y si te digo en cualquier parte del mundo? Lo que todo el mundo diría, mientras no sea en mi casa, no me afecta. Bien. Bien. En cambio, si yo te digo, Ernesto, no dejo de luchar por mis sueños, ¿tú ahí qué intuyes? ¿Que es algo positivo, con connotaciones positivas? Sí, sí. ¿O algo...? Claro. Sí, ¿verdad? Pues estoy haciendo exactamente lo mismo que lo que está haciendo ese pueblo. ¿Sabes por qué? Porque luchar, realmente la palabra luchar significa que te enfrentas a otra persona, te enfrentas a algo. Sí, sí. Si nos damos cuenta últimamente, tanto en publicaciones de coaching, de motivación personal, etcétera, se habla constantemente de que tienes que luchar para conseguir tus sueños, tienes que luchar para ser el mejor, tienes que luchar para conseguir tus objetivos, luchar, luchar, luchar. Y cuando nos meten tan adentro de nuestros pensamientos y de nuestras emociones que esa lucha es positiva, ¿tú crees que si veo frente a mí a dos personas luchando, yo lo voy a ver de forma negativa? No. Bien. Pues eso No, es... porque pasa que lo mismo con las empresas. Exactamente. Luchan por atraer los clientes. Bien, Entonces, lo que dices, qué bueno, porque así vamos a tener más posibilidades. bien. Pues da igual que luchen dos pueblos entre sí, como que luchen dos compañeros de trabajo por un puesto. La lucha es igual. Es decir, imaginemos en una empresa que hay un puesto al que optan varios candidatos. En algún momento los candidatos se van a apoyar para seleccionar o promocionar al que mejores aptitudes y actitudes tiene, o sin embargo van a luchar entre ellos, eliminándose para ver quién queda y conseguir ese puesto. Bueno, en este caso el más fuerte se unirá a uno de los más débiles para decirle, nosotros nos apoyamos porque somos compañeros, bla bla bla, somos amigos, nos vamos de copas, vamos de paseo, vamos al cine. Sí. Harían alianzas, ¿no? En este caso. ¿Tú harías alianza con alguien que quiere el mismo puesto que tú? En mi caso no. ¿Qué es lo que harías para obtener ese puesto? Si hay otro... Bueno. Sí, no, sí, sí. Sino dar lo mejor de mí mismo. Pero la palabra que he utilizado antes, ¿cuál ha sido? Luchar. Luchar. Pero... luchar contra mi pereza, luchar contra las cosas que hago mal. Pero en mi caso sería eso. Luchar contra mí mismo primero. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lleva mucho tiempo luchando? Cuando llevamos mucho tiempo luchando,
¿olvidamos realmente el sentido de por qué comenzamos a luchar el primer día? Nos puede ocurrir, ¿no? Sí, sí. Y la lucha, y volvemos también aquí a tomar un poco y a retomar lo que hemos comentado antes sobre el estrés. Si yo estoy en constante lucha, siento que estoy en un peligro constante, es decir, estoy bajo un estrés continuo, ¿cierto? Sí, sí. Bien. Y ese estrés continuo, una de las cosas que me hace es cambiar mi humor, es decir, me vuelvo agresivo. Exactamente. Pero también me hace que yo cambie ¿qué? Mi concentración, con lo cual empiezo a cometer ¿qué? Errores. Sí, sí. Y si yo opto a un puesto donde hay otra persona que opta también para ese puesto, yo, por mucho que luche, si estoy luchando constantemente, me hace sentir en un estrés, me hace cometer errores, al final, en esa lucha, ¿quién es el que pierde? Yo mismo. El primero que se estresa. Efectivamente. O el que lleve más tiempo estresado luchando por conseguir ese sueño. Todo esto ¿a qué nos lleva? A que si somos conscientes, estamos introduciendo una palabra con unas cargas impresionantes de connotaciones negativas para conseguir algo positivo, cuando en realidad, si mi sueño es conseguir o llegar un día a desarrollarme en ese puesto, si es un sueño, yo no tengo por qué luchar. ¿Por qué? Porque yo no me enfrento a ningún enemigo, es mi sueño. Mi sueño es estar allí. Mi sueño no es llegar allí eliminando a todos los enemigos, a todos los contrarios. ¿Por qué? Porque entonces sí se convierte en una lucha. Entonces sí veo que todos los que me rodean, ¿quiénes son? Mis enemigos. Entonces sí siento que estoy en un estrés continuo. Sí, hay un ejemplo, bueno, mucha gente no lo va a entender, pero hay un ejemplo muy claro que se da en el golf. En todos los deportes, el otro es el contrario, son enemigos, son como lo quieras llamar. Sin embargo, en el golf no hay enemigos, no hay contrarios. Ahora que haya más gente jugando, ahí solamente eres tú, un bastón y la pelotita. Está el caso de Tiger Woods, está el caso de España, Sergio García, el caso de México, Lorena Ochoa. Ellos no tenían o no tienen realmente un competidor próximo a ellos, sino son ellos mismos. En el caso de Tiger no lo desbancó ningún otro jugador. En el caso de Lorena Ochoa tampoco tuvo alguien que la desbancó de su puesto. Simplemente dejaron de luchar. ¿Y si cambiamos la palabra luchar, por ejemplo, por la palabra trabajar? Sería mucho más válido para la gente. Entre otras cosas, porque si yo trabajo para mis sueños, ¿tengo enemigos? No. Con lo cual esa energía que empleo en luchar contra mis enemigos, ¿en qué la puedo emplear ahora? Luchar para el trabajo. O en enfocarme hacia mi trabajo o en tener más energía para continuar mi trabajo. Sí, sí. Es el caso que te digo del golf. Los número 1 del mundo no se enfrentan a otros,
si no son ellos? Quizá, contra ellos mismos. sí, pero si yo me enfrento a mí misma, yo soy mi propia enemiga. Sí, es verdad. Con lo cual sigo estando en lucha conmigo misma, cuando en realidad a lo mejor lo que tengo que hacer no es luchar contra mí misma, sino simplemente y llanamente coger y disfrutar o aprender de qué es lo que tengo que mejorar para ser mejor y para conseguir mis sueños, pero no luchando, sino disfrutando y creciendo con mis sueños. Pues me parece que se nos va a quedar otra vez en el tintero este tema. Bueno, los continuaremos la semana próxima. Sí, sí, sí. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos los oyentes de Oxygen Radio. Un abrazo, muchísimos besos y un cordial saludo desde Sevilla, España, a todos los oyentes de Oxygen Radio. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti, Ernesto, por compartir también este rato con nosotros una semana más. Y hasta la próxima semana y bendiciones. Bendiciones, amigos.